El tema de hoy, tipos de poesía. ¿Cuáles son los tipos de poesía? Ahora que sabes qué es la poesía y conoces sus características, veamos cuáles son los principales tipos de poesía. Tenemos 5 tipos de poesía: poesía épica, poesía dramática, poesía lírica, poesía coral, poesía bucólica. 1. Poesía épica. La poesía épica se caracteriza por narrar hechos legendarios o históricos, como las batallas o las guerras. El objetivo de la poesía épica es exaltar estos sucesos para que permanezcan en la memoria de las naciones que lucharon en dichos enfrentamientos bélicos. Los poemas épicos están compuestos por versos largos, en los que se describen hechos y se representan diálogos entre los personajes de la historia. Para comprender mejor qué es la poesía épica, puedes consultar la Ilíada y la Odisea, del poeta Homero. En ambas obras se narran sendas batallas entre griegos y troyanos. La poesía dramática. La poesía dramática era aquella creada para ser representada en el teatro. En la poesía dramática se desarrolla una situación o una serie de situaciones en torno a un tema determinado. El objetivo de los poemas dramáticos era que el público se sintiera conmovido por las aventuras y desventuras de los personajes. Las obras más importantes de la poesía dramática fueron las escritas por Sófocles. Un ejemplo de ello es Edipo Rey, un drama que habla del inevitable y trágico destino de su protagonista. Poesía lírica. No podemos hablar de qué es la poesía sin hablar de la poesía lírica. A pesar de que existen varios tipos de poesía, la mayoría de personas piensa que la poesía lírica es la única o la más importante. Este tipo de poesía es aquella que se solía recitar con música. En la antigua Grecia se empleaba un instrumento llamado lira para acompañarla. De allí proviene la denominación de poesía lírica. A través de la poesía lírica, los poetas de ese entonces manifestaban sus sentimientos y pensamientos. La poesía lírica es una composición que expresa la subjetividad de cada poeta. En su composición se empleaba el verso, la estrofa, el ritmo y la rima. En la actualidad es la poesía lírica la que se identifica en términos generales como poesía. Poesía coral. La poesía coral es aquella que se representa por un grupo de voces. Era recitada antiguamente por un conjunto de personas. Cada una interpretaba a uno de los personajes del poema. La poesía coral era recitada como un canto u homenaje dirigido a los dioses griegos. Poesía bucólica. La poesía bucólica era la que expresaba en sus versos la idealización y la celebración de la vida en el campo. La inspiración de los poemas bucólicos era la vida campestre y pastoril. Una de las obras más importantes de la poesía bucólica fue precisamente las bucólicas de Virgilio.